Bueno, como les dije, hermanos, hoy tenemos el resumen de la primera carta del apóstol, del apóstol Pedro, primera de Pedro. Vamos a, vamos a ir, vamos a ir haciendo un resumen. El resumen tiene que durar menos que las enseñanzas, ¿verdad? Por supuesto. Pero tampoco tengo prisa en terminar el resumen hoy. Eh, no es una carta larga, pero resumirla en 50 minutos es muy complicado. Hay muchos detalles que hemos estudiado. Yo espero que ustedes tengan ahí sus apuntes, o si no tienen sus apuntes, pues sus audios, para poder recordar algunos detalles importantes que comenzamos a ver. Si alguno tiene la fecha de inicio de esta carta, me gustaría saberla. Me parece que ya lo había preguntado la vez pasada. Y bueno, pues vamos a entrar en materia con este resumen de esta epístola, de esta carta, ¿verdad? Pastor, era el 5 de agosto. 5 de agosto, muy bien, entonces ya estamos hoy estamos ya finalizando octubre, ¿verdad? Entonces quiere decir que el viernes es el 30, por cierto. El viernes estoy pensando que puede terminar el resumen que comenzamos hoy. Entonces estaríamos hablando que sería agosto, septiembre y octubre. Estamos hablando de 3 meses para estudiar esta carta si lo termináramos el día viernes. 3 meses bastante seguido, ¿verdad? Es cierto que algunos días no nos reunimos, pero la mayoría sí. Estuvimos miércoles, viernes y aún domingos. Eh, es para que ustedes vean el tiempo que se necesita solo para enseñarla, para yo compartirla con ustedes. Ahora ustedes no pueden, si ustedes supieran cuánto tiempo para estudiarla, es increíble. Esta carta me ha tomado a mí prácticamente lo que va de este año estudiándola, para poderla enseñar. Entonces, es el tiempo que uno invierte, que uno lo hace obviamente con todo el amor, porque esto es para el Señor. Lamentablemente algunas veces yo puedo percibir que no se le valora al estudio de la Biblia. Y bueno, pues es la lucha siempre, ¿verdad? De que a veces los cristianos están más interesados en ciertas actividades, en ciertas cosas que no necesariamente tienen que ver con esto, con el estudio de la palabra. Pero bueno, esa es la lucha que tenemos que dar. La palabra tiene que seguirse predicando, tiene que seguirse enseñando. No lo sabemos todo, pero tratamos, hermanos, tratamos de dar lo mejor de nosotros para que estas enseñanzas le ayuden a usted a crecer verdaderamente en la palabra del Señor. Recordemos que la primera epístola de Pedro es considerada, por cierto, una epístola universal. Y es considerada universal porque no es como en el caso de las cartas, por ejemplo, de Pablo, por ejemplo, a los Efesios, a los Gálatas, que eran cartas dirigidas a un pueblo en particular. La primera epístola de Pedro, si usted se fija ahí en el primer capítulo, de hecho se llama así, primera epístola universal de Pedro. ¿Por qué universal? Bueno, porque está abordando a todos los cristianos de todos los estratos sociales, sean judíos, sean gentiles, sean pobres, sean ricos, a todos. En el caso de las cartas de Pablo son un poco más dirigidas, por ejemplo, a los gentiles, ¿verdad? Eso no quiere decir que los judíos no tuvieran nada que ver con lo que Pablo escribía, pero en el caso de Pedro, esta primera epístola se le considera universal porque está dirigida a todos los cristianos que andaban por ahí, como bien lo dice el primer versículo, en 1 Pedro 1:1, que andaban dispersos, que andaban por ahí en las ciudades como el Ponto, Galacia, Capadocia, esos pueblos que no necesariamente estaban concentrados en Jerusalén, o por lo menos cerca de donde Jesús había andado. Eran lugares alejados, pero ahí habían cristianos por todas esas zonas, y por eso se le llama universal. Y bueno, pues obviamente nos involucra o nos llega hasta nuestros días.
Primera de Pedro es una, es una carta o una epístola que fue escrita, como lo habíamos dicho, ¿verdad?, cerca del año 64 después de Cristo. Es una carta cuyo propósito principal era alentar a los cristianos a que aún en medio de las persecuciones que vivían, aún en medio de los quebrantos que ellos vivían, un llamado a mantener una conducta limpia, ¿verdad? O sea, a vivir una vida correcta, apegada, viviendo para Dios, una conducta intachable. Es un llamado a esos cristianos a que aún en medio de todos esos problemas que pudieran estar pasando, problemas como tal vez no exactamente como los problemas que pasamos nosotros hoy, o tal vez algunos sí se parecían, pero aún en medio de los problemas de nosotros hoy, la verdad es que esta carta también nos hace un llamado a vivir una vida de una manera intachable para Dios. Sabemos que no somos perfectos, pero debemos, aún en medio de todo, recuerdo la carta, una de las cartas que Juan el apóstol escribe en el Apocalipsis, no me acuerdo si era a Sardis, y que le dice: yo sé que ustedes están donde está el trono de Satanás. O sea, era una ciudad tan corrupta, había tanta corrupción, ¿verdad? Tipo, no sé, eh, tipo, qué sé yo, una ciudad de esas corruptas, del primer mundo, de Inglaterra o de Estados Unidos, Nueva York, una cosa así, ¿verdad? Sardis era una ciudad donde estaba la corrupción a su máximo esplendor. Todo el homosexualismo y todas las cosas, todas las corrupciones que usted no se puede imaginar. Entonces, Juan les escribe y les dice: yo sé que ustedes están donde está el trono de Satanás, o sea, donde el mismo Pisuica, ¿verdad?, estaba haciendo y deshaciendo. Sin embargo, esta iglesia pues se había mantenido. Entonces, pues aquí Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos, y esa persecución de alguna manera invitaba a esos cristianos a dejar de vivir para Dios. ¿Por qué no pensar hasta volver atrás? ¿De acuerdo? Volver atrás, decir: bueno, ya no más, ya yo no voy a seguir con esto, es muy complicado. La verdad es que viviendo una vida cristiana no puedo hacer las cosas que antes hacía. No puedo tomar guaro, no puedo choriciar, no puedo hacer muchas cosas. Entonces, pues cualquiera pensaría en volver atrás y decir: ya yo no voy a seguir con esto. Sin embargo, la primera carta de Pedro hace un llamado. Este es el objetivo principal: alentarnos a nosotros a mantenernos, a perseverar, a seguir adelante en este camino que Dios nos llamó, que es el camino cristiano. Básicamente ese fue el propósito que vimos en la primera carta de Pedro. Después de ahí estuvimos viendo que, bueno, ya en solo el inicio nos habla de que el escritor de esta carta es Pedro, y estuvimos viendo de un hombre que tiene un llamado, ¿verdad?, muy especial como apóstol, pero era un hombre sin estudio, era un hombre sin letra, un hombre, pudiéramos decir nosotros, hasta inculto. Sin embargo, fue capacitado por el mismísimo Jesucristo, y bueno, todos sabemos la historia, ¿verdad?, de este gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. Este Pedro es el que escribe esta primera epístola o esta primera carta, y se la dirige a los expatriados, ¿verdad? A esos cristianos que estaban dispersos, que estaban en estas zonas que mencionamos: el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿verdad? Y que, como dice el versículo 2, fueron personas expatriados porque estaban fuera de su patria, ¿verdad? Eran personas que se les consideraba forasteros, probablemente haciendo alusión a la situación que hemos hablado, de que nosotros aquí vivimos como forasteros, ¿verdad?, como expatriados,
porque al fin y al cabo esta no es nuestra patria. Nos espera una mejor patria, ¿verdad? La patria celestial. Y entonces posiblemente Pedro hace alusión a esa situación, que estos eran forasteros, gente, como dice la palabra, peregrinos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Pero también dijimos que esos forasteros también era porque muchos de ellos habían tenido que dejar sus tierras, sus fincas o sus casas, ¿verdad? Para algunos de ellos incluso perseguidos por el Imperio Romano, incluso por los mismos judíos que a veces se encargaban de hacerle la vida imposible a los cristianos, porque los judíos no querían a los cristianos, ¿verdad? Obviamente los judíos siempre han tenido un rechazo hacia Jesucristo como Salvador y como Dios. A esos expatriados es que el apóstol Pedro les escribe, estaban en la dispersión, ¿verdad? Que habían sido dispersados, la misma palabra lo dice, pero interesantemente le dice elegidos en el versículo 2. Para los hermanos que se están ingresando, a todos les saludo, que Dios me los bendiga mucho, a las hermanas y a los hermanos. Vemos aquí que en el versículo 2, primera de Pedro 1:2, les llama elegidos. Y esa palabra, elegidos, tiene una gran importancia porque elegidos viene a ser, ¿verdad? Como lo habíamos explicado, escogidos, pero con sabiendo que fuimos elegidos, de alguna manera, como les dijera yo, porque tenemos por un valor especial. O sea, Dios nos elige porque para Él somos muy importantes. Y esto de la elección, pues, es muy amplio, ¿verdad? Saber, entender esto de la elección, que Dios nos llamó, que Dios nos escogió, fuimos escogidos, fuimos elegidos, es sumamente halagador para nosotros, saber que Dios mismo te escogió. O sea, no fue un pastor, no fue una persona, no, fue Dios el que te eligió y el que dice, esta persona yo la elijo, yo la escojo, porque cuando nosotros elegimos es porque esa cosa que estamos eligiendo tiene un valor para nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros vamos al súper y el solo hecho de escoger un arroz, puede haber un arroz marca, qué sé yo, Tío Pelón, otro arroz marca Sabanero, y yo digo, no, yo me inclino por este otro. ¿Por qué? Porque ese arroz tiene un valor para mí, porque es más entero, porque queda más sueltito, por la razón que sea. Pero esa elección que usted hace es porque tiene un interés usted en elegir ese arroz en particular. Y eso fue lo que pasó con Dios. Dios nos eligió porque Él, de alguna manera, Él decidió que fuera así. Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos para Dios. Entonces, eso de la elección, hermanos, es muy, muy, muy importante tenerlo presente. Yo creo que si nosotros entendemos eso, entendemos por qué Dios incluso decide enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. O sea, de verdad que si Dios llegó a ese nivel, por decirlo así, es porque de verdad Él vio algo en nosotros. Él vio algo en nosotros. Después de que estábamos perdidos en delitos y pecados, perdidos, hermanos, totalmente dispuestos a la condenación eterna, Él viene y nos elige. Bueno, entonces estuvimos hablando de eso un poquito. Ahí mismo en ese versículo 2 habla de que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dos cosas importantes vimos ahí. Una es que habla de la santificación del Espíritu, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y esa santificación del Espíritu tiene que ver con la acción de Dios, con la acción del Espíritu Santo de Dios de apartarnos, porque santificación, recuerden que no es otra cosa que apartados, lo que tiene que ver con apartar para un fin. Entonces, en este caso, la santificación es la acción santificadora del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo de Dios
fue el que llevó a cabo esa santificación de usted y de mí. La acción del Espíritu. Entonces, la acción santificadora del Espíritu. Esa es una cosa muy importante. Fue el Espíritu Santo de Dios el que nos apartó para Él. El Espíritu de Dios fue el que nos apartó para Él. Nos consagró para Él. Nosotros somos apartados, somos santos por obra del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos apartó. Y eso es otra gran verdad y es otro gran privilegio. La otra cosa importante ahí que vemos es que ahí vemos la Trinidad. Yo esto lo dije cuando lo enseñé y yo espero que ustedes hayan hecho sus anotaciones, porque si usted nota en el versículo 2, ahí menciona a Dios Padre, al Espíritu y a Jesucristo. Y hay personas que dicen, es que yo no encuentro la Trinidad en la Biblia. Bueno, pues aquí está la Trinidad. Aquí vemos a los tres en acción. A Dios Padre eligiendo, al Espíritu santificando y a Jesucristo poniendo su sacrificio. Con su sangre fuimos nosotros redimidos. Entonces ahí vemos la Trinidad en ese versículo 2. ¿Qué más podemos decir de aquí? Por supuesto que aquí voy resumiendo, mis hermanos. Espero que los hermanos que no han estado, pues, ojalá pudieran escuchar las enseñanzas. Si no las tienen, pues pedirla, ¿verdad? A su servidor. Yo con mucho gusto se las hago llegar. Porque ahorita lo que estamos haciendo es un resumen. En el versículo 3 hablamos de lo que tiene que ver con renacer. En el versículo 3. Recuerden que estamos en 1 Pedro 1:3. Y habla de que nos hizo renacer. Y este renacer vimos que era una acción acabada, una acción consumada, que implica, o que lo que quiere decir es nacer de nuevo, hacer que algo, o en este caso alguien, ¿verdad?, nazca de nuevo. En este caso dice que Dios, el Dios y Padre, ¿verdad?, bendito el Dios y Padre, que nos hizo renacer, nacer de nuevo. Todo cristiano, amada iglesia del Señor que me escucha, los que me escuchan en el audio y los que me escuchan aquí en vivo, todo cristiano ha nacido de nuevo, el que verdaderamente es cristiano. A veces las personas se confunden y dicen, mire, todos somos cristianos porque todos creemos en Cristo. Pero para verdaderamente ser uno cristiano, tiene que haber algo que se llama el nuevo nacimiento, o como le llama aquí el apóstol Pedro, renacer. Renacer, nacer nuevamente. Sin nuevo nacimiento no es cristiano. A veces las personas dicen no y se ofenden. Cuando uno dice, hay que tener mucho cuidado, de hecho, para decir eso. Porque algunas personas se ofenden cuando uno habla de que el cristiano, el que no ha nacido de nuevo no es cristiano. Pero el problema es que la Biblia abunda en esto. El nuevo nacimiento es requisito indispensable. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Eso es algo que solo Dios. Nosotros lo que podemos hacer es venir a Cristo humillados, reconociendo que Él es nuestro Señor, y decirle, Señor, creo en ti, creo en tu palabra, me han predicado el Evangelio y he entendido que solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes perdonar. Vengo arrepentido delante de ti, Señor. Necesito que me salves. Te lo ruego, te lo imploro, sálvame. Cuando la persona viene con este verdadero arrepentimiento, genuino del corazón, entonces ahí se da lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, donde Dios salva a la persona. Y esa persona a partir de ese momento ya no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es nueva creación. Puede tener sus errores, puede tener sus defectos, puede incluso pecar, pero va a ser una persona que va a buscar cómo corregirse. El nuevo nacido tiene esa particularidad. Y de eso Pedro les dice aquí, según su misericordia nos hizo renacer. Auristo, verbo auristo activo, acción completada, nos hizo renacer. Nosotros no estamos naciendo a poquitos. Nosotros nacimos de nuevo.
La palabra de Dios le llama a esto nacer de nuevo. La palabra le llama la circuncisión del corazón, por ejemplo. Todo eso es lo mismo, nacer de nuevo, que nuestro corazón sea circuncidado. Nacer del agua y del espíritu, por ejemplo, cuando dice Juan 3:5. Este nuevo nacimiento es requisito indispensable y único para ser salvo, nacer de nuevo. No hay otro. Porque para nacer de nuevo tenemos que creer en Jesucristo. Entonces Él nos da nueva vida, nos hace nacer de nuevo. Es muy importante. Y cada uno de nosotros tiene que examinarse. ¿Nací yo de nuevo? Señor, ¿soy yo una nueva criatura? ¿Cómo nos damos cuenta si hemos nacido de nuevo? Hay síntomas del nacido de nuevo. Hay síntomas del nacido de nuevo o características que la persona que está muerta espiritualmente no tiene. El nacido de nuevo, cuando peca, es contristado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted puede estar en su pecado ahí, usted puede estar pecando, diciendo la palabra o qué sé yo, maldiciendo a alguien, diciendo algo que no debe decir, o incluso usted puede estar en una situación comprometedora, pero si usted es nacido de nuevo, usted no va a tener paz. Usted va a pecar, pero usted no va a pecar con gusto. Usted sabe, o sea, va a haber un problema porque usted no va a tener paz. Porque usted dice, yo estoy haciendo esto y yo sé que está mal. Y sé que me estoy exponiendo al castigo de Dios por estar haciendo esto porque Él es mi Padre. El nacido de nuevo llora, hermanos. El nacido de nuevo se lamenta. El nacido de nuevo, cuando le falla a Dios, nos sentimos mal, nos sentimos menos que nada. El nacido de nuevo, por su naturaleza nueva, como cristiano que es, no va a sentirse cómodo con el pecado. Puede pecar, no debería. Escuche lo que estoy diciendo. Puede pecar, no debe, pero puede. El problema va a ser que ese pecado, esa desobediencia, sabe que le va a traer consecuencias. Y de hecho le trae consecuencias. Porque si no le trae consecuencias, ese pecado, entonces podemos concluir de que es probable que no haya nacido de nuevo. Porque si una persona es cristiana y vive la vida como quiere y hace lo que quiere, peca, es un desastre de persona. Pero ya, y usted lo ve que dice, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero sigue en su vida pecaminosa. No le importa, no muestra ningún indicio de arrepentimiento. Usted le habla y él dice, no, yo estoy bien así, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero así estoy bien. No, yo estoy pura vida así. Es probable que esa persona realmente no haya nacido de nuevo. Sea lo que le llaman algunos un cristiano nominal. Cristiano nominal es un cristiano de nombre. En la realidad no ha sido regenerado, no ha sido renacido. Y lamentablemente así hay muchas personas engañadas creyendo que son cristianos porque van a una iglesia, porque creen, porque en algún momento hicieron alguna oración, pero en la realidad en su corazón no ha sucedido ese nuevo nacimiento. Y eso es tremendo porque eso es engañarse solo. El verdadero cristiano se arrepiente, el verdadero cristiano lucha, el verdadero cristiano gime, el verdadero cristiano con uñas y dientes lucha por ser mejor. En cambio, el que no ha nacido de nuevo, no le importa nada. El que no ha nacido de nuevo, ni fu ni fa le da. Ve todo así como, sin ningún, hace lo que hace sin ningún tipo de preocupación. No digo que no sepa que está haciendo lo malo, claro que lo saben, pero no le importa. Sigue en lo mismo. Pasa el tiempo y él sigue en lo mismo. En cambio, el nacido de nuevo, no, el nacido de nuevo está incómodo y sabe que tiene que corregirse. Entonces, es muy importante, porque Pedro nos dice aquí, y Pedro hace una exclamación y le dice, bendito Dios.
Bendito el Dios y Padre, que según su gran misericordia, porque de verdad que fue por misericordia, pero por una misericordia enorme, que nos dio nueva vida, nos hizo nacer de nuevo. Y eso es muy importante. La otra cosa de la que hablamos fue de la herencia. Hablamos bueno, todo esto tiene un objetivo, ¿verdad? En realidad, cuando la Biblia nos enseña que Dios nos hizo renacer por su gran misericordia para una esperanza viva, ¿verdad? Es para llevarnos a tener una herencia que viene a ser la vida eterna, ¿verdad? La herencia tiene que ver con la etapa final de nuestras vidas, como la etapa final de nuestras vidas, cuando ya seamos glorificados y ya podamos acceder a esa vida eterna ya con Cristo Jesús, que nos promete precisamente, el mismo Pedro habla de cielos nuevos y de tierra nueva. Esa herencia, que al fin y al cabo es la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, estar para siempre con nuestro Señor, esa herencia Él la caracteriza. Y Él dice que esa herencia es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible y que está reservada en los cielos. Todo esto, como les repito, lo estudiamos en nuestro estudio detallado que hicimos. Pero es importante recordar que tenemos una herencia. O sea, nosotros estamos aquí, pero en la realidad hay una herencia para nosotros, ¿verdad? Esa salvación, ese maravilloso regalo que Dios nos haya salvado, viene a ser esa herencia, que en parte está allá y en parte falta que se consume, ¿verdad? Que se consuma, porque todavía hay eventos que faltan por darse, pero que ya la estamos disfrutando, porque de alguna manera el solo hecho de saber que nosotros ya tenemos asegurado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos salvó, porque ese sacrificio sirvió para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Es una herencia que ya es nuestra, pero todavía faltan algunos detalles de esa herencia, pero ya es nuestra. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos en este capítulo 1? Bueno, pues en el versículo 5 hablamos de la guardanza, ¿verdad? El versículo 5 nos habla de que somos guardados. Y vimos que esa guardanza, es una custodia, es una protección que Dios nos tiene a nosotros, que en la realidad es una guardanza de corte espiritual. No digo que Dios no nos guarde de un peligro, pero el problema de esto, de la guardanza, es que a veces decimos, bueno, si Dios nos guarda, entonces a mí no se me puede quebrar un dedo. Si Dios nos guarda, entonces a mí no se me puede morir un hijo. Si Dios me guarda, entonces a mí no me va a pasar nada malo, ni el pelo se me va a caer. Porque como Dios me guarda, entonces nada malo va a acontecer. En realidad, la guardanza, la que Dios está hablando aquí, es una guardanza en un sentido espiritual. Porque nosotros algún día nos vamos a morir. Nosotros en cualquier momento nos puede ocurrir una enfermedad. Entonces, no necesariamente cuando dice que somos guardados, necesariamente está hablando de cuestiones aquí, digámoslo así, terrenales. Está hablando de una guardanza en un sentido espiritual. Esta guardanza tiene que ver con la salvación de nuestras almas. ¿De acuerdo? Entonces esa guardanza, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes están guardados de una manera que ustedes nunca van a poder, el Satanás los va a poder llevar a un infierno. Ustedes no van a perderse eternamente. Ya ustedes están salvados, ustedes están guardados. Espiritualmente ustedes tienen porque esta palabra, lo explicamos, viene de una palabra griega que tenía que ver con una especie de círculo de protección que rodeaba a los altos mandos, a los reyes, a los emperadores.
Entonces es una guardanza, pero es una guardanza espiritual. Nosotros estamos guardados. No hay forma que un cristiano nacido de nuevo pueda salirse de esta zona de protección. Dios lo tiene protegido, y cuando dice que está guardado es que no puede usted ni salirse. Cuando lo enseño, yo explico, es una zona de seguridad donde nadie entra y nadie sale. Y esa guardanza justamente es por el poder de Dios, o sea, no es cualquier poder el que nos guarda, sino que es el poder de Dios. Yo quisiera ampliar más, ¿verdad?, estos conceptos, pero volveríamos nuevamente a tocar todo, y eso está complicado, ¿verdad? Por eso animo a los hermanos que dicen, pero quiero más, quiero que enseñe más sobre esa guardanza que Dios tiene sobre nosotros. Bueno, pues ahí vamos a tener que buscar los audios y compartírselos para que usted pueda ampliar más lo que estamos enseñando o lo que estamos resumiendo, porque ahorita lo que estamos es en un resumen. En el versículo 6 de 1 Pedro 1:6 habla de las diversas pruebas por las que nosotros tenemos que pasar. Y esto de las pruebas, ahora que estábamos hablando al inicio de la enseñanza, en realidad estas pruebas son para que nosotros, nuestra verdad, que el carácter nuestro sea formado, sea fortalecido, nuestro carácter. A veces nosotros pensamos que el carácter es el mal carácter que tenemos. En realidad el carácter nuestro como cristianos va a ser fortalecido a través de las pruebas. Es como un examen al que nosotros somos sometidos. Por eso la Biblia le llama diversas pruebas. Nosotros tendremos que pasar por esas aflicciones, aunque pasar por esas aflicciones no nos roba el gozo, ¿verdad? El cristiano tiene que entender que nos alegramos, como dice el versículo 6, nos alegramos, aunque tengamos que por un poco de tiempo, que este poco de tiempo perfectamente puede estar haciendo alusión a la vida esta terrenal nuestra, que es poca, comparada con la vida eterna es sumamente poca. Entonces, alegrarnos, aunque en esta vida tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que esa prueba, siendo sometida a prueba, esa fe siendo sometida a prueba, pues entonces sea hallada, como dice el versículo 7, creo que es el 7 que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, llegar a un nivel cuando Cristo venga, como dice aquí al final del versículo 7, cuando se dé la manifestación de Jesucristo, que nosotros seamos hallados completos, maduros, que hayamos pasado por diversas situaciones, diversas pruebas que nos hayan llevado a un nivel de madurez que es el que Dios quiere. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo es que va a llegar ese punto? Como dice el verso 7 al final, cuando Jesucristo sea manifestado. Y bueno, pues no está de más hablar un poquito de la manifestación de Jesucristo, ¿verdad? Entendemos que esa manifestación de la que está hablando el verso 7 tiene que ver con la venida de Cristo. La realidad, hermanos, hay muchas verdades en la Biblia. Hay cosas que se pueden discutir. Se puede discutir, cualquier tema es discutible. Si hablamos de temas de discusión, no sé, las lenguas, el diezmo, ¿qué más se puede discutir? Bueno, no se me ocurren más cosas ahorita, pero temas que se pueden discutir y que de pronto uno puede estar equivocado o no en la forma como lo entiende. Pero hay otros temas que no son discutibles, que no tienen forma de negarlos, como por ejemplo de la manifestación de Jesucristo, lo que tiene que ver con la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es una realidad. No hay punto de confusión aquí, ni de discusión tampoco. Cristo vendrá por segunda vez, iglesia. Cristo vendrá. Y bueno, pues somos aquellos que hemos verdaderamente nacido de nuevo, los que realmente
Dios nos salvó, los que verdaderamente creímos, los que estaremos con Él eternamente. Pero de que Cristo vendrá, vendrá. ¿Y qué pasará con los que no creyeron? Bueno, los que no creyeron serán condenados eternamente también. Así como nosotros viviremos eternamente con Cristo, así los que rechazaron a Cristo vivirán eternamente sin Cristo. Y eso es lo que está recordando el apóstol Pedro aquí de alguna manera, cuando dice que sean hallados, una vez que hayamos sido probados, una vez que hayamos sido examinados, dice, seamos hallados en alabanza o para alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que esa es otra verdad. Luego estuvimos hablando del versículo 13, lo que tenía que ver con ceñir los lomos del entendimiento. Ese ceñirse tiene que ver con apretarse la faja, con estar ceñido, ¿verdad? Pero en este caso es un ceñir de nuestro entendimiento, de lo que tiene que ver con nuestra, con el interés que debe tener el cristiano de estar verdaderamente concentrado en las cosas de Dios. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, o sea, como quien dice, estén concentrados en lo que verdaderamente viene, que el siguiente evento, el evento que sigue, el gran evento, pudiera decirse cósmico, el gran evento que sigue en la historia del hombre, es la venida de Cristo. Y entonces el apóstol Pedro nos está diciendo, miren, ustedes tienen que estar ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, con todas las capacidades mentales alertas, porque Cristo viene. A veces estamos concentrados en muchas cosas, hermanos, y yo no me canso de decirlo. Hay 500,000 millones de cosas que nos pueden distraer a nosotros. Escuchen, iglesia, a los cristianos. Hay muchas cosas que nos pueden, como dicen los muchachitos a veces, que nos pueden sacar del viaje. Cuando digo sacarnos del viaje es que nos distraen. Muchas cosas. Materiales, relaciones de pareja, incluso los mismos hijos. Hay tantas cosas que nos pueden querer sacar de la ruta que debemos llevar nosotros, que el apóstol Pedro nos dice, mire, cíñanse los lomos del entendimiento, o sea, fájense ustedes, porque ese ceñir tiene que ver con fajarse. Fájese porque Cristo viene. Habla de sobriedad, sed sobrios, cabeza despejada, juiciosos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Otra vez, cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, repito, el objetivo de Pedro es como cuando uno está. Yo he visto, por ejemplo, a los técnicos de fútbol cuando se está jugando un partido y el equipo está medio desordenado, el que era delantero está defendiendo, el que estaba defendiendo se fue a atajar y todos están hechos un desorden. Y entonces el técnico los llama, ¿verdad? En el segundo tiempo, les venga acá. A usted yo lo puse delantero, vamos. A usted yo lo puse de portero, vamos. Cada quien a su puesto donde está. Ordénense porque si no vamos a perder este partido. Entonces, esta labor que Pedro está haciendo es una labor de reconvenir a los cristianos para que entendamos de que qué es lo que realmente tenemos que ponerle atención. Porque repito, hay 500,000 cosas que nos pueden distraer. Yo me sorprendo, hermanos, de ver todas las distracciones que el enemigo ha creado o ha potenciado. Obviamente el hombre es el que hace todo, pero no dudo que Satanás esté detrás. Y entonces el cristiano a veces muerde ese anzuelo. El anzuelo del exceso del trabajo,
el anzuelo del exceso de horas laborales, el anzuelo de no congregarse, el anzuelo de no querer estudiar la Biblia, el anzuelo de no orar, el anzuelo de andar más con inconversos que con cristianos, el anzuelo del materialismo. Hay tantos anzuelos, hay tantas carnadas, hay tantos señuelos, que entonces Pedro les dice, mire, estén sobrios, cabeza despejada, esperen por completo en la gracia, en el favor que se les va a traer cuando Cristo sea manifestado. Ahí tiene que estar nuestra mente. Papacito, mamacita, nuestra mente tiene que estar en eso. Claro que por supuesto que siempre van a haber distracciones, siempre vamos a tener que estar luchando contra nosotros mismos para poder estar concentrados en lo que verdaderamente tenemos que estar. Yo sé que no es fácil, todos estamos en la lucha. Todos estamos luchando porque son muchas cosas, hermano. Son demasiadas cosas. Sin embargo, tenemos que volver. Esto es como un llamado. Como dijo Pablo, esto ya se los he escrito, pero necesito recordárselo nuevamente. Y haga un ejercicio, hermano. Escriba, haga un cuadro con las 24 horas del día. Y trate de hacer un cronograma en lo que usted está invirtiendo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo usted le está dedicando a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a orar? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a su trabajo? ¿Cuánto tiempo a su familia, a sus hijos? ¿Cuánto tiempo a usted mismo? ¿Cuánto tiempo a la televisión o a las películas, esas cosas de la televisión? Y si usted encuentra que usted no le está dedicando tiempo a las cosas espirituales, es posible que usted no esté tan sobrio, que usted no esté tan concentrado, con la cabeza despejada, esperando por completo, como dice el apóstol Pedro, la gracia que se va a traer cuando Jesucristo se ha manifestado. Y es posible que estés perdiendo la brújula, que estés perdiendo el verdadero norte que Dios quiere que tengamos. ¿Y significa eso que no eres un hijo de Dios? Por supuesto que no. Desde el momento en que usted me está escuchando a mí, usted está diciendo, mire, yo estoy teniendo ese problema. Yo estoy muy dedicado a esto, y esto, pero no estoy concentrado en la segunda venida de Cristo. No estoy pensando en eso. Mi mente está más en cómo voy a resolver los problemas que tengo aquí. Pero en la realidad no pienso en la segunda venida de Cristo. No estoy pensando en esas cosas de Jesucristo, no, eso no es tanto. En mi mente ahorita, como dicen algunos, mi mente no está para eso ahorita. Pues debo decirle que es posible que usted está perdiendo la brújula, está perdiendo el rumbo. ¿Qué tiene que hacer? Volver nuevamente. Volver otra vez a ceñirse mentalmente. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En el versículo 14 hablamos de lo que tenía que ver con no conformarse a los deseos de este mundo, ¿verdad? Los deseos que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, en el versículo 14. Y tiene que ver con lo mismo, estoy hablando de lo mismo, ¿verdad? El texto en realidad lo que hace es ampliar esta tendencia que tenemos nosotros a conformarnos a los deseos anteriores que teníamos. Nosotros explicamos cuando vimos esto que no conformarse es no continúen conformándose o no continúen amoldándose, porque estos cristianos a los que Pedro les escribe, les pasaba muy parecido a lo que nos tiende a pasar a nosotros hoy. De pronto nos encontramos amoldándonos, como mi hija, a una de mis hijas le gusta hacer quequitos, repostería de vez en cuando. Y yo veo cómo ella acomoda toda la pasta, ¿verdad? Que mezcló ahí el pan y cuanta cosa le echa ahí al queque que va a hacer, y luego lo acomoda en el molde. Y obviamente el queque que ella saca coge la forma del molde que ella metió al horno. Eso es lo que Pedro entiende aquí. Ustedes no hagan eso, ustedes no se amolden a esos deseos que ustedes tenían antes.
como volviendo otra vez a dejarse gobernar por los deseos que tenían cuando estaban en su ignorancia, porque ya no estamos en ignorancia. Amiga y amigo, hermano y hermana, usted ya no está en ignorancia. Ya usted sabe lo que ofende a Dios y lo que no. Y si lo hacemos es por puritica y desobediencia. Entonces Pedro dice, no continúen amoldándose, no sigan eso. Es como que nos está diciendo hoy a nosotros, en esta enseñanza, nos dice, no sigan amoldándose, dejen de hacerlo. Paren eso. No sigan amoldándose a los deseos de este mundo. Yo sé que algunas veces, hermanos, vamos a ser sinceros. Hay deseos de los cuales teníamos cuando no éramos cristianos, que aún siendo cristianos, nosotros vamos a querer llevar a cabo. Lo decíamos y muchos de ellos los hemos llevado a la práctica. Pero Pedro nos dice, no se continúen amoldando a esos deseos que tenían antes, que los practicaban antes. Ahora ya no más. Y entonces eso es lo que tiene que ver con no conformarnos a los deseos. Por el contrario, nos llama en el verso 15, ¿verdad?, a vivir una vida en santidad. Por eso el versículo 15 nos dice claramente, sed santos. La Biblia nos manda a vivir una vida santa. Bien lo dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La conducta nuestra tiene que ser una conducta, un estilo de vida santa, que no es otra cosa que apartados del pecado, apartados de las inmundicias, apartados de la mentira, del chorizo, de las bravuconadas, apartados de los, ¿cómo se llama esto? De las manipulaciones, de los intereses, a veces que uno está haciendo algo con una segunda intención para poder obtener un beneficio. No, todo eso dice, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Como dice un pasaje, que nadie tenga nada que señalar de nosotros. Entonces, eso es lo que nos dice el versículo 5. Sed santos. La santidad es una cualidad inherente al cristiano. Debe ser parte del cristiano. La santidad me refiero conductualmente hablando. El estilo de vida de nosotros. Porque hemos enseñado que somos santos posicionalmente y somos santos también, pero a la vez Dios nos manda a vivir una vida, lo que le conocemos nosotros como la santificación progresiva. Estuvimos hablando de eso. La santificación posicional, somos santos porque estamos posicionados en Cristo. Pero a la vez entendemos que tenemos que vivir una vida en santidad. Y esto es algo que algunas personas no le toman importancia. Se centran en la santificación desde el punto de vista posicional. Bueno, ya somos santos, ya estamos posicionados en Cristo, somos santos, entonces la santificación progresiva no le dan tanta importancia. Y eso no está bien. Ambas cosas deben ser parte de nuestra vida o tenerlas presentes, tanto la santificación posicional, porque eso nos va a recordar cada día de que nosotros estamos en Cristo. Estamos parados en Cristo, estamos guardados en Cristo. Cristo nos salvó, fuimos sellados, fuimos santificados, fuimos redimidos, fuimos justificados. Todo eso es cierto. Pero la Biblia nos llama a conducirnos. Si usted lee en el versículo 17, dice el versículo 17, conducíos en temor. 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese conducidos tiene que ver con nuestra manera en que nos conducimos, valga la redundancia, con la manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos, conducidos en temor. Eso tiene que ver con santificación progresiva, con ser mejores cada día,
Tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro vocabulario, en la disposición a servir al prójimo. Todo eso es parte de la conducta que debe caracterizar a los cristianos. Conducidos en temor. Y ese temor que vimos ahí, por supuesto, no es un temor de terror, ¿verdad? De Dios, no, es un temor de reverencia. Es un temor que nos lleva a adorar, a vivir una vida que adora a Dios, un estilo de vida que adora a Dios. ¿Cuánto tiempo nos vamos a conducir de esa manera? Dice el verso 17, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estemos en este mundo, vimos que nosotros somos peregrinos en este mundo, y mientras estemos aquí tenemos que conducirnos en temor, ese temor reverente a Dios. Y en el verso 18 Él nos recuerda como diciéndonos, sabiendo que fuiste rescatados, o sea, como diciendo, ustedes tienen que hacer esto porque ustedes fueron rescatados, ustedes fueron liberados, ya ustedes no son esclavos del pecado, ustedes fueron rescatados de esa manera, de esa vana manera de vivir, pero ya ustedes fueron rescatados de eso. Por haber sido rescatados, entonces debemos conducirnos de manera adecuada. ¿Qué parece que un cristiano que fue rescatado de esa vana manera de vivir siga lo mismo? O sea, ¿cómo dejaríamos el evangelio? Lo dejaríamos muy mal parado. Y por último, en el versículo 22, el apóstol Pedro nos habla de la purificación que sucedió en nuestras vidas. Y ese es un elemento muy importante. Nosotros fuimos purificados, nosotros fuimos limpiados, nosotros fuimos purificados, nosotros fuimos limpiados a través del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y la fe en Él, por supuesto, nosotros fuimos purificados. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestras almas, es decir, nosotros fuimos purificados, ya nosotros espiritualmente, nosotros somos sin tacha. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve como hombres y mujeres intachables, puros, purificados. ¿Por qué? Por la obediencia que tuvimos nosotros, como dice el verso 22, por la obediencia a la verdad. ¿Obedecimos a la verdad? Por supuesto, por eso estamos en los caminos de Dios, porque dice, conoceréis la verdad, ¿cómo es que dice? Cristo es el camino, la verdad y la vida. El que acepta a Cristo acepta la verdad. Entonces nosotros, entendiendo esto, obedecimos a la verdad. Y por haber obedecido a la verdad, nuestras almas fueron purificadas. Qué bonito que Dios nos mire de esa manera. ¿Qué más nos dice el versículo 1, capítulo 1? Bueno, nos hablamos del amor, hablamos de la necesidad de amarnos. Estuvimos hablando bastante, vemos que la palabra del Señor, un capítulo entero, 1 Corintios 13, nos habla de la necesidad de los cristianos de amarnos. Hablamos de esto bastante, el amor, el afecto que sentimos los unos por los otros. Los cristianos somos llamados a amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo reconocemos el amor entre cristianos? Por las acciones que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? O sea, para decir que yo amo a mi hermano, yo lo debo demostrar. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos amando? ¿Cómo la iglesia de Westfalia puede estar segura que está viviendo en amor? A través de los resultados. ¿De acuerdo? Los resultados son los que van a hablar si realmente está habiendo amor. Lamentablemente hay iglesias donde lejos de haber amor hay rencor, hay chisme, hay enojo, hay envidia, hay celo
Pero Pedro nos dice, amaos. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como dice el verso 23, siendo renacidos. ¿Por qué nosotros nos podemos amar? Si nosotros lo viéramos así, como diciendo, pero es que, ¿cómo nos vamos a amar? Yo no amo a fulano porque fulano me hizo un daño. Yo no lo puedo amar. Pero el versículo 23 viene a ser como una especie de explicación, siendo renacidos. ¿Por qué usted está llamado a amar a su hermano? Porque usted es un nacido de nuevo. Habéis nacido, siendo renacidos, nacidos de nuevo. Pásenmelo aquí, mi amor. Ok. Gracias. Siendo renacidos, entonces, ¿qué es lo que está tratando el apóstol aquí de decirnos? Ustedes deben amarse porque ustedes son nacidos de nuevo. Iglesia, no hay excusa. No hay excusa. El cristiano, nosotros como cristianos, tenemos que amarnos porque somos diferentes, somos nacidos de nuevo. Yo amo a mis hermanos. Yo sé que algunos hermanos tenemos defectos, pero eso no implica que esos defectos no permitan que yo no ame a mi hermano. Por el contrario, yo aprendo a entender a mi hermano y yo espero que me entiendan a mí también. Por supuesto que yo trato de ser mejor cada día y corregir mis defectos, pero eso no implica que no nos podamos amar por ellos. Y tenemos que tratar de poner de nuestra parte también, ¿verdad? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar. A veces hablamos de una manera pesada a nuestros hermanos. Todo eso tenemos que irlo corrigiendo. Tenemos que ir mejorando el respeto, hablarle en un tono de voz adecuado al hermano, hablarle, ¿cómo se llama? No con un tono ahí como medio regañón, ¿verdad? Así como medio pesado, todo eso. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque nosotros somos renacidos. Nosotros al nacer de nuevo nos da la capacidad de amar. Fuimos renacidos. Bueno, mis hermanos, creo que con esto es suficiente por hoy. Vean que solamente el resumen fue del capítulo 1. Es un resumen, ¿verdad? Y sin embargo nos llevó prácticamente toda la enseñanza. El viernes, si Dios lo permite, continuamos con el resumen de 1 de Pedro. Usted saque sus conclusiones. Yo espero que todo esto nos sirva a nosotros para realmente ver ya esta primera carta de Pedro con otros ojos, ¿verdad? Verla de una manera diferente. A veces nosotros leemos la Biblia, pero no armamos, no la armonizamos. Tenemos que, a través de las enseñanzas, irlas viendo y irlas entendiendo. Así que mis hermanos, si Dios lo permite, el próximo viernes estaríamos continuando con el resumen de esta primera carta. Bendiciones.